Tenemos ahora del Salmo 144, donde se toman varios versículos para la liturgia de la misa dominical, que dice así: Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Sí, tenemos un texto muy bonito, Muy ¿verdad? bueno. Una Sí. poesía que nos va mostrando cómo el salmista valora lo que Dios hace por su pueblo y le corresponde con alabanza, le corresponde reconociendo la compasión y la misericordia de Dios. Si bien Dios es lento para enojarse y generoso para perdonar, pues Perdona. el hombre que comprende esto también debe procurar ser compasivo y Así misericordioso con es. otros. ¿Por qué? Porque la compasión y la misericordia de Dios que Él nos muestra, pues es un regalo. No es algo que nosotros merezcamos porque somos pecadores y todos los días pecamos. Como dice un dicho, hasta el más santo peca 7 veces al día. 7 veces. Ajá. Y sin embargo, Dios, fiel a sus palabras, fiel a su parte de la alianza, que le llaman en hebreo el gesed de Dios, esa fidelidad a su parte de la alianza, Ujú. Dios Jesús. nos manifiesta así que al ser misericordioso, compasivo, generoso, como decimos también, paciente con todos los hombres, Dios se hace digno de ser amado y servido. Por eso pongo aquí, precisamente, Dios es digno de amor y de alabanza, no solo porque todo lo ha creado con infinita sabiduría, sino porque en su bondad se acerca a los seres humanos y atiende nuestras necesidades, aun siendo nosotros pecadores. Y ahí se ve cómo Dios no es interesado, Dios tampoco busca el que nosotros le demos algo para después devolvernos un favor. Al contrario, Él da el primer paso. Él activa nuestra generosidad como respuesta porque Él se ha revelado primero. Él viene a nuestro encuentro y sabe de qué carecemos. Y antes de que pidamos cualquier cosa, Dios ya sabe Ya sabe. de lo que necesitamos. Él conoce lo que nos hace falta y entonces suscita en nosotros el deseo de buscarlo. Ujú. No sé, Cuquita, usted que hace tiempo, hace poco, ¿verdad? Compró el libro de Confesiones de San Agustín. San Agustín, sí. Ahí también San Agustín va diciendo a lo largo de los primeros capítulos del libro Capítulo, sí. de Sí, cómo él, dice, tú siembras en nosotros el deseo de alabarte, dice. sí. Dice, Ajá, pero primero tenemos que conocerte así para es. alabarte. Y si te conocemos, te alabamos. Pero también, ¿quién nos dice a nosotros esa palabra, verdad? Ujú, Nosotros debemos de hacerla más, sí, expresarla más adelante para que otros conozcan lo que exacto. tú eres. Y Sí, ahora, y algo ahora así. fíjese cómo ese deseo de buscar a Dios surge precisamente porque Dios viene a nuestro encuentro, Él se da a conocer, Él se muestra, porque esa es la idea de la revelación, es que Dios se muestra, sale de aquel ámbito oculto. No es que haya una tela que cubra a Dios, sino que esa tela vendría siendo como una metáfora de nuestra propia ignorancia. Padre, y luego cuando reconoce que dice que Dios está en nosotros, pero en mí, ¿dónde estará? Sí, habrá un lugarcito para él, como diciendo que tiene muchos pecados, ¿verdad?
¿Y Ajá, dónde estará Dios, verdad? Y él así dice, es. ¿dónde estará Dios si, pues si Ujú. él está lleno de pecado? O sea, reconoce, tiene un Sí, reconocimiento de su vida, de lo que es, de lo que ha sido, de su niñez. Muy bonito, o sea, ajá, que digo, en aquellos tiempos se me hace que se adelantó mucho su pensamiento, así es. de ¿verdad que sí? Sí, San Agustín era un Sí, adelantado, a su época, ¿verdad que sí? Sí, y en y cómo se sienta las expresa. bases para una auténtica, humildad cristiana, Sí, una vida de oración cristiana. pues le llaman genio a él, Así le llaman, es. Y ahí, por sí, ejemplo, pues vamos viendo nosotros cómo cada vez que de repente nos da la gana de hacer una oración, de dirigirle a Dios una alabanza, no creamos que es una ocurrencia nuestra. sí, Es Dios quien ha sembrado en nosotros el deseo de buscarlo. Es sí, Dios quien viene a nosotros primero y siembra en nosotros ese anhelo de Dios. Ajá. Y bien, pues aquí pongo, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y extender su bendición a toda criatura. Así manifiesta su gesed, como les digo, esa lealtad a su parte de la alianza pactada con los hijos de Israel, ese pacto que se realizó en el monte Sinaí, cuando dijo Dios, estos son los mandamientos que ustedes deben cumplir, y mientras ustedes los cumplan, yo seré su Dios. Pero la experiencia nos muestra que todos los días pecamos y por tanto todos los días faltamos a los mandamientos del Señor. Y sin embargo, Él no se aleja, porque Él sabe de qué está hecho nuestro corazón, sabe que somos frágiles y que de nadita caemos, de ujú, nadita nos olvidamos de Dios y de sus bondades y volvemos a pecar. Y sin embargo, Él se mantiene fiel a su parte de la alianza, que es el hecho de que Él sigue siendo nuestro Dios. Él ujú, sigue viniendo a nuestro encuentro, a nuestro socorro, nos auxilia, nos levanta de nuestras caídas, nos hace seguir adelante, porque sabe que sin Él estaríamos perdidos. Entonces dice la alianza, mientras ustedes cumplan los mandamientos, yo seré su Dios, pero ujú, incluso cuando faltamos a los mandamientos, Dios sigue siendo nuestro Dios. Él sigue siendo fiel a su parte. Y esto hace que Dios sea admirado y amado sin medida. ujú, Por eso, fíjense, mientras tengamos al menos una pequeña noción de la bondad de Dios, eso ya es una ganancia muy grande, porque eso ujú, hace sembrar en nuestro corazón el deseo de conocerlo más, el deseo de ver a Dios, de experimentarlo profundamente en nuestra vida. Y eso pues ya es un signo de que Dios ha sembrado en nosotros algo, de que Dios se va a comprometer precisamente en atraernos más hacia Él, ahora sí de manera plenamente consciente, y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por evitar obstáculos. Tenemos que hacer todo lo posible por quitar todo lo que nos separe de Dios, todo lo que nos distraiga de Dios y, y abrirnos a su novedad, ¿verdad? Darnos cuenta que además Dios va más allá de toda conceptualización. Dice, yo conozco gente que en su deseo de buscar a Dios se la pasa comprando libros y libros y libros de espiritualidad y llena su casa de libros y ni siquiera los lee, que es lo más trágico, ¿verdad? Y otros quizá van constantemente, quizá incluso con toda buena intención, van a misa todos los días y todos los días también o se meten a todos los grupos del apostolado porque según ellos quieren servir a Dios. Y el problema es de que como se meten a tantos apostolados, se llenan de trabajo a tal grado que ya no les da tiempo ni de rezar. Ajá. ¿Y se acuerdan cómo en el Evangelio incluso los discípulos son llamados por Jesús y les dice, vengan, vamos a descansar un rato, porque a veces los abrumaba tanta gente que buscaba a Jesús que para que les sanara enfermos y todo eso, que dice el texto del Evangelio, no les daban tiempo ni para comer.
Ujú. Y entonces Jesús se los lleva aparte para que descansen un poco. Ese pasaje bíblico es muy interesante porque también nos muestra que como servidores de Dios hemos de ser prudentes, hemos de tener esta capacidad de administrar nuestro tiempo dedicado a Dios, de modo que no todo en la vida puede ser activismo pastoral. Y esa es la principal tentación incluso de los párrocos, de los sacerdotes, sobre todo diocesanos, que están ahí al pie del cañón atendiendo todas las necesidades de miles de personas que tienen bajo su cargo en la parroquia. Y entonces, pues están preparando grupos, están celebrando misas, están yendo a visitar enfermos, están, no sé, eh, pues atendiendo misas de todo tipo, que primeras comuniones, confirmaciones, bodas, 15 años, no sé, tanto tipo de ceremonias que hay, más aparte el muertito del día o dos muertitos al día, ¿verdad? Porque hay continuamente, lamentablemente, pues mucha gente fallece y hay que estar prácticamente multiplicando las misas de cuerpo presente, o que luego tiene que ir uno a una funeraria porque a alguien apenas le entregaron el cuerpo de su ser querido, que porque, no sé, hubo un accidente o lo mataron o qué sé yo, y no hay tiempo de llevarlo a la parroquia, y entonces ahí en la funeraria también uno está celebrando misas, y luego visitando hospitales, visitando enfermos. Entonces, todo ese tipo de actividad tan abrumadora puede provocar un colapso tanto emocional como fisiológico en el sacerdote, y hasta, como dice por San Pablo por ahí, refiriéndose a la lectura, que él le gustaba leer mucho, pero dice, pues también demasiada actividad lo vuelve a uno loco, ¿verdad? Porque perdemos la noción de la realidad y fácilmente, por querer servir a Dios, podemos abusar de nosotros mismos y no dejarnos espacio de descanso. Pero ¿qué pasa cuando, en cambio, uno descansa, cuando uno modera su actividad, cuando uno distribuye el día entre oración, descanso, un poco de ahí de distracción también para que el cerebro se ocupe en otras cosas y finalmente retomar la actividad pastoral? Pues eso ayuda mucho, edifica a la persona. Incluso uno se vuelve más atento a las cosas que son importantes después de un momento de descanso. Ujú. Y ahí aprendemos cómo también nosotros debemos manifestar amor a nosotros mismos. Ajá. Porque si por amar a Dios quiero volcar mi vida en pura actividad de caridad y de servicio hacia los demás, ¿qué pasa cuando no me procuro a mí mismo? Pues entonces dice un dicho: si no te amas ni a ti mismo, ¿cómo vas a amar a alguien más? Ajá. Por eso es necesario amarse uno mismo. Es necesario saberse uno equilibrar,